Ok, ya estamos, perfecto. Eh, Buenas tardes, bienvenidos. Soy Diego, soy escritor. Bienvenidos a Crónicas de un Debra Enunciado. Que nunca les quede duda, antes de nada, que yo soy una persona nada obsesiva. Él mintió con todos los dientes. El stream pasado, ayer hablamos de foreshadowing y de mis... Bueno, no, perdón, hablamos de conflictos y de misterios. Hoy vamos a hablar un poco de foreshadowing, pero también quiero, porque me quedé con el gusano de que no expliqué bien con la importancia de un misterio y de un foreshadowing, o perdón, de un conflicto, de un misterio y un conflicto, así que vamos a mezclar estos temas. ¿Cómo? Pues vamos a hablar de lo que para mí es una historia que maneja muy bien tanto un misterio principal, los misterios que conforman ese misterio principal, y tiene muy buen foreshadowing. Esta es Horizon Zero Dawn, un juego que salió en el 2018, 2017, ahorita les digo. 2017, sí. 2017. Primero, ¿qué es foreshadowing? Vamos a explicar el término antes de dar ejemplos y por qué este juego o esta historia lo maneja muy bien. Foreshadowing se refiere al vaticinio, a vaticinar un cambio, un giro de tuerca, una revelación desde antes. Toda buena historia que conlleva una sorpresa, una revelación, un giro de tuerca, tiene que tener foreshadowing. ¿Por qué? Porque si no se siente que salió de la nada o que se salió del forro de las nalgas y pierdes al lector, se pierde lo verosímil de la historia. También sirve para empujar la historia hacia adelante, para poner cosas y hacer promesas que esto va a pagar más adelante. Cabe aclarar que es muy probable que un buen lector te va a captar el foreshadowing y va posiblemente predecir la historia, y eso no es malo. Quítense de la cabeza de que los lectores y la audiencia predigan su historia es algo malo. Eso simplemente significa que ustedes, como escritores o como autores, vendieron lo suficientemente bien para que el lector pueda unir los hilos. Lo importante no es que el lector prediga la historia, que el lector o que la audiencia prediga la historia. Lo importante es que sea una sorpresa para los personajes. ¿Por qué? Porque los personajes son los que están involucrados, son a los que los afecta. Y si el lector empieza a predecir lo que va a pasar, puedes jugar con eso, puedes utilizarlo para generar expectativas, para generar ilusiones distintas a la de, uy, ¿cuál es la sorpresa? Sino, ok, va por ahí, ¿cómo van a reaccionar los personajes? ¿Cómo se lo van a tomar? ¿Cómo van a cambiar las dinámicas entre ellos? Estas pláticas también interesantes que puedes jugar con eso. Y también un foreshadowing sirve de que si vuelves a leer una historia después de saber el giro de tuerca o la revelación, sirve para que esté presente desde un inicio, desde muy temprano, para que siempre estuvo ahí, para que nunca se sienta que salió del forro de las nalgas. Y cabe aclarar también, porque esto es algo que hizo muy mal Game of Thrones en la temporada 8, que vaticinio o foreshadowing no es desarrollo de personaje. Que tu personaje dé visos de algo, pero es una cosa, pero si el desarrollo de personaje no los lleva a eso, que suceda esa sorpresa, que suceda ese cambio, se siente como traición al personaje y se siente como una escritura débil. Uno. Dos. El foreshadowing también es algo como el conflicto y como el tono de una historia que manejan siendo parte del conflicto y junto con el tono, más bien dicho, que es lo más difícil de escribir. Ahora bien, yo puedo criticar lo que quiera, 50 Shades of Grey, Harry Potter, lo que quiera. No puedo decir que son malas escritoras, este, la vieja pendeja y la otra, nada más por el simple hecho de que lograron obtener lo más difícil que sucede a la hora de escribir. Lo más fácil a la hora de escribir es algo que se llama line writing o escritura de línea, es decir, tener líneas buenas, tener líneas que atrapen, tener líneas bien escritas. Eso es lo más fácil. Lo único que tienes que hacer es sentarte y escribirlas. Lo que es más difícil
es tener que la historia tenga la coherencia y la cohesión suficiente para tener atrapado al lector. Esto se obtiene de varias formas, con personajes entrañables, con una trama bien diseñada, con sucesos continuos que eviten que se estanque la historia, o con un buen foreshadowing, con un buen conflicto, con buenos pistas y vistos de que hay algo más, de que algo va a pasar, de que algo va a pasar, pero no te lo voy a decir, pero no te lo voy a decir, que va a hacer que el lector esté involucrado. Esto cuando yo tomaba talleres de actuación hace, ya llovió, mi, mi profesor en eso decía que un buen personaje o una buena obra te va a dar a cucharaditas la historia. No te va a contar todo desde un inicio. Y el foreshadowing sirve para hacer ver que viene muchas cosas, o sea, que viene algo grande, pero no te lo cuenta. ¿Cómo sucede un buen foreshadowing? ¿Cómo puedes construir un buen vaticinio? Igual que con un conflicto. Inicias ya con la respuesta ya en el último paso y trabajas hacia atrás. Trabajas construyendo. Se nota medio oscuro. Ahorita regreso. No mejoró mucho, pero mejoró algo. En fin, inicias ya con el resultado, con el cambio ya explicado y trabajas hacia atrás. Decides, y tú como escritor tienes que tener la paciencia y la confianza y la madurez de, ok, aquí lo voy a ir poniendo, o lo voy a ir, o cómo seguir mencionándolo, porque hay una regla que es la regla de tres en una historia o en una comedia, que es planteamiento, recordatorio o refuerzo y conclusión. Es decir, por eso hasta en una comedia muchos gags se repiten solo 3 veces, porque sucede por primera vez, te recuerdan el gag y se termina el gag. Esa regla de tres, aunque no funciona estrictamente con un foreshadowing, el espíritu detrás de esta es la que les conviene tener presente. Es decir, no sobrepresenten o no sobre espacio expongan algo. Porque si empiezan a sobreexponer y a recordar y a recordar y a recordar, le estás diciendo a la audiencia, esto es importante, no lo olvides, 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 no lo olvides. Y eso cansa, eso cambia, eso tratas a la audiencia como peor que como si fueran niños, como si fueran pendejos. Y nadie quiere eso. En cambio, si lo presentas esporádicamente de, oh, esto viene para acá, o oh, esto está por acá, o oh, esto está por acá, sigues recordando, le sigue dando vueltas, sigue estando presente, que es lo más importante, y así llega a generar esta de, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a venir después? También, y esto es algo muy que solo sucede con el vaticinio, es si lo quieren poner constante, ¿cómo lo van a poner constante? Por ejemplo, en mis historias, yo les doy un nombre a lo que va a venir. No sé, anagnórisis, lo que ustedes quieran. O día cero. Lo menciono una vez y cada personaje que esté involucrado en este día cero le va a hacer mención a este día cero porque es para lo que están trabajando. Todo personaje que no esté involucrado en esto, no voy a hacer que esté mencionando tal día cero, que esté mencionando esto constantemente porque tienen otras prioridades. Esto es un buen foreshadowing. ¿Por qué? Porque es como una vueltita de tuercas. Cada vez que lo están recordando, lo están recordando, lo están recordando. Y no es constante, estás rompiendo el flujo de estos recuerdos o de estos recordatorios, más bien dicho, con otros personajes, con otras circunstancias, con otra parte de la trama. Haces que el cerebro de la audiencia descanse de eso, mientras con estos personajes les puedes ir vendiendo otra cosa. Entre más grande sea el giro de tuerca, entre más imponente sea, tienen de dos. O lo van a estar presentando constantemente como no sé, es una técnica de guionismo que se llama introduce el reloj, que introduce una fecha límite de que esto va a suceder en tanto,
Esa es una manera de este foreshadowing, de estar como este reloj en cuenta regresiva constantemente cada vez que aparece. O te esperas a que a que cuando suceda algo y lo menciones sea algo que cambia lo que estás viendo de la historia, o que cambie cómo ves a un personaje, o en cierto sentido que le agregue más tensión a la historia. Un buen foreshadowing, un buen vaticinio, agrega misterios, agrega conflictos, agrega presión a la historia de como presión de olla, de que cada vez hay más y más y más y más, y está buscando explotar y está buscando liberarse. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora sí, ¿cómo es que Horizon Zero Dawn lo hace y por qué lo hace tan bien? Para empezar, vamos, como lo hice con Metal Gear. Les voy a explicar la historia. No es tan complicada como la de Metal Gear, no es sencilla. A mí no me gustan las historias tan sencillas. Es un problema. Pero puedo cejar cuando quiera, lo juro. Y vamos a ir viniendo de cómo plantean y refuerzan y pagan todo lo que están diciendo. Cabe aclarar que la historia que les voy a contar es mediante un videojuego. Es decir, el timing, el tiempo y el ritmo de exploración y de descubrimiento de esto depende mucho del jugador. Es decir, no hay un narrador o no hay un director o no hay una pauta que tienes que seguir temporalmente como en una serie o algo así, que a cada minuto tienes que estar refiriéndote a esto. En un videojuego puede estar ahí y el jugador puede descubrirlo o no. Es una de las grandes ventajas narrativas que tiene el videojuego como arte, pero es algo que tienen que tener en cuenta. Okay. La premisa de Zero Dawn. Eres una mujer cazando robots en una época prehistórica. Todo inicia en esta historia, cuando la protagonista es una bebé y está a cuestas de este hombre que le está platicando a la audiencia un poco del mundo, de la gran soberbia de los Old One, de los viejos que cubrieron el mundo de metal y que cayeron y les dejó el mundo a, a estas nuevas tribus, especialmente a la Nora, que es la tribu principal de esta protagonista. Les dejó esta tierra verde llena de animales de aire, tierra y metal. Él está llevando a esta niña a un monte dentro de las tierras sagradas, en donde se va a decir el nombre de esta niña, y si la diosa responde, es decir, si hay eco, eso significa que la diosa aprueba de este nombre. En esto, cuando llega este personaje Rust con la bebé, aparece una anciana, que es una de las matriarcas, de las grandes matriarcas de la tribu Nora. Ella nos explica que se tiene que apresurar porque esta niña no tiene madre. Y en la tribu de la Nora, es un matriarcado muy fuerte, donde las que toman las decisiones son las bisabuelas, las que ya tienen hasta bisnietos. Entonces, Rust agarra a la niña, grita el nombre Aloy a la montaña le da el eco y ya tenemos el nombre. También, gracias a este grito, llega otra de las matriarcas, que son las que consideran a esta bebé, a Aloy, un demonio, y de que estos exiliados, porque también nos revelan que este Rust es un exiliado de la tribu, porque están aquí, que se está rompiendo la tradición. Hay una discusión entre las dos matriarcas y nos enteramos, pues ahí viene el primer gran vaticinio. Aloy no tiene madre, así que no sabemos en ese momento si es que la abandonó o qué. Es Rust, su figura paterna, su papá, es un exiliado de la tribu, no sabemos por qué fue exiliado. Sabemos que dentro de la tribu hay gente que la considera un demonio y hay gente que la considera pues nada más como una niña. Y entonces nos están planteando el viaje que el personaje de Aloy va a hacer, que es descubrirse como persona, descubrir quién es su madre, descubrirse de dónde viene. Una de las dos tramas, o de las varias, creo que fueron de las 12 tramas, no sé. Borges una vez dijo que una de las tramas es: personaje regresa a casa o personaje descubre su hogar. O personaje defiende su hogar. En este caso, nos están vendiendo que Aloy va a descubrir su hogar, va a descubrir a dónde pertenece. Se va a descubrir como personaje. Lo cual también es una de las tramas de hombre contra mundo y hombre contra sociedad. Hombre entendido como personaje. Luego,
hay un salto en el tiempo y estamos jugando como esta Aloy de niña, que es la que se empieza a descubrir de que el resto de la tribu, los adultos, evitan que sus niños jueguen con ella, la llaman motherless, le tiran piedras y por decisiones en el juego tú puedes ir ayudando a personalizar cómo va a reaccionar Aloy ante ciertas circunstancias. Puede ser agresivo con empatía o con inteligencia y eso va... No tiene repercusiones, pero es una manera de personalizar cómo el personaje va a ser. Cabe aclarar que, al menos en Zero Dawn, la caracterización de Aloy es muy buena. En Forbidden West no me gustó en la secuela, pero eso ya son otras pláticas. Y en una de que unos niños la empiezan a bullear, ella corre y se cae en un hueco en la tierra, cayendo en una de las viejas ruinas. En estas viejas ruinas vemos lo que nosotros como audiencia entendemos como puertas neumáticas, computadores, hologramas. Empezamos a ver que el mundo era increíblemente avanzado. Tan es así pues que claramente hay máquinas que actúan como animales y que modifican la tierra. Pero aquí empezamos a ver de que los Old One de repente desaparecieron. Y Aloy se encuentra con este dispositivo en forma de triángulo que se pone aquí en la oreja, en el trasgos, o tragus, no sé cómo no me acuerdo cómo se dice, que se llama Focus. Este Focus va a ser importante en la historia, pero gameplay es lo que nos permite escanear y nos permite hacer muchas cosas. Aquí otro vaticinio de, nos plantan la duda de qué le pasó a la sociedad. Aunque sí tenía la duda antes de que cayeron y su ubris, aquí vemos que algo sucedió, de que están hablando de que las cosas estaban mal, de que algo se estaba cayendo, de que no tenían tiempo. O, o que es el primer holograma que nos encontramos es este padre diciéndole a su hijo feliz cumpleaños y que no sabía si lo iba a poder volver a ver. O sea, cosas muy trágicas, muy pesadas nos las están empezando a vender desde aquí. Y es un vaticinio de lo que se viene, especialmente cuando sale esta Aloy del Hoyo, que es rescatada, y rescata a otro miembro de la tribu, porque nos empiezan a poner como ese Aloy como personaje, de que ayuda a las personas cuando puede, y de que dicen, esta madre, esta niña sin madre, esta paría, de que tiene que ser controlada o bla, 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 bla. Pero también mencionan que las ruinas de este viejo mundo en la tribu de las Nora están prohibidas y no sabemos por qué. En este momento Aloy toma la decisión de que, bueno, Rost le dice a Aloy de que hay algo llamado The Proving, o no sé cómo se dice en español, el Proving le vamos a decir, o la prueba, en donde si tú lo pasas te conviertes en una honorable o a brave de los Nora y puedes pedir una cosa a la tribu. Y esa cosa se te va a dar sí o sí, por tradición. Aloy decide entrenar para poder entrar, ganar y decir, oigan, ¿quién es mi madre? ¿De dónde vengo? ¿Por qué todo el mundo me odia? ¿O por qué la tribu siento que me odia o me rechaza nada más porque no tengo madre? ¿A dónde se fue mi madre? Corte un montaje en donde vemos cómo empieza a entrenar Aloy, cómo Rost la entrena. Ya tenemos al modelo con el que vamos a jugar la mayor parte del juego. Y después de despedirse de Rost, en donde Rost le dice que ya no la va a poder hablar de ella porque va a ganar el Proving, Rost se muestra que le tiene una confianza ciega a la figura de su hija. Ya no, ella claramente va a ganar, pero es anti-ley de la tribu que alguien de la tribu hable de un exiliado. Así que, conociendo cómo Aloy se va a pasar esas reglas por el arco del triunfo y va a hacer lo que ella quiera, él, para que no la vuelvan a rechazar y tenga un lugar al que pertenecer, él va a desaparecer de su vida después de que ella gane el Proving. Dependiendo de tus decisiones, puedes aceptarlo, puedes decir que lo va a encontrar o pueden partir de mala forma. Si deciden partir de mala forma, no tienen corazón y son unos hijos de la chingada. Se separa, Rost se va, Aloy se queda y va al Proving. En este Proving nos centramos un poco más de la cultura de los Nora. La gran matriarca que le permitió a Rost que le dieran un nombre, le dio un globo un globo aerostático primitivo para que ella haga su deseo, básicamente fungiendo como el papel de su madre. Y en esta fiesta en donde claramente Aloy no se siente que pertenece, para ella todo esto es un peldaño para alcanzar algo más, se encuentra con este personaje Olin que tiene un focus como ella. La diferencia es que este triangulito tiene un círculo amarillo el que él está utilizando y el de Aloy no.
Entonces empiezan a platicar un poco, el actuar raro se va. Y este personaje que luego se va a convertir en un gran aliado de Aloy Erend, empiezan a platicar, él coquetea, no le funciona, respeta hasta, ¿sabes qué? Por acá no va. Pero empiezan a platicar, él explica un poco de las guerras contra los Karja, o la gran tribu central de la zona, las guerras rojas, cómo el antiguo rey empezó a esclavizar y a sacrificar un chingo de gente hasta que fue destronado por el nuevo rey, que está buscando la paz y por eso hay Karja en el continente, pero hay grupos rebeldes, etcétera, etcétera. Lo cual nos están vendiendo un conflicto terciario o secundario de toda la historia, que es este, este grupo rebelde de los Karja en contra de Meridian, que en contra del nuevo Rey Sol. Ella va a dormir, se encuentra con el niño que la bulió, no, se, no se echa para atrás, se encuentra a esta chava que la tratan bien, se encuentra con el chavo que salvó, que le da un traje para el proving, sucede el proving y obviamente aun cuando intentan sabotearla en una de las pruebas, ella gana sin pedo alguno y justo cuando llega a la cima de la montaña, que era la última prueba, escalar esta montaña, son atacados. Son atacados por estos miembros utilizando ropa cultista roja y masacran a todos los otros jóvenes menos a Aloy, porque en un buen caso de caracterización, claramente la que tiene que cazar por sobrevivir, la que ha estado peleando constantemente todo día de su vida, es la que menos se congela cuando sucede una crisis. Es la que puede entrar en plan, ok, actuar, 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 actuar. Pero aún así, aunque ella logra matar a los, a los peones, este hombre, que luego ya conocemos como Helix, aparece con un focus con el círculo amarillo igual que Olin y casi la mata. Hasta que llega Rost y se sacrifica por ella peleando contra el otro. Él es herido de muerte y él empuja del barranco cuando explotan cuando estos atacantes misteriosos, que luego nos descubriremos muy rápido es algo llamado la sombra Karja, explotan en donde estaban para cubrir sus huellas, básicamente. En esta explosión, Aloy lo pierde todo, pero en lo que está cambiando entre niveles de conciencia, entre que está consciente o inconsciente, la Y dice, está la matriarca que queremos, Tirsa, y la que no queremos, que es Lanza, y empiezan a hablar de, ¿cómo te atreves a llevarla a la montaña sagrada, esta cosa sin madre? Y Tirsa responde, ella tiene el derecho de, si se va a morir, morir cerca de su madre. Otra tuerca, otro girito más interesante de que, ok, vamos a conocer a la mamá, vamos a conocer qué onda. Aloy se despierta, explora, recupera su focus, todo, y se entera, por medio de hologramas, que está esta gran puerta enorme debajo de la montaña sagrada de las Nora, que le hace un escaneo, aunque nosotros sabemos que es un escaneo porque pues vivimos con tecnología y hemos leído ciencia ficción, y aparece una mujer mucho madura, muy similar a Aloy, casi idéntica. Hasta dicen que hasta la propia computadora muestra que tienen una similitud del 99.46% genéticamente hablando. Y ella ve esta figura y le dice, mamá, o sea, esta es mi mamá. Y empieza a atar de que, ok, junto con el propio Focus empiezan a ver de que fue grabada, de que fue vista por Olin, por esta personaje, y que atacaron el Proving por ella. Ella era la que querían matar. Ella era el objetivo. Uniendo cada uno es por esta mujer misteriosa que le llama mamá. Ella piensa, y nosotros la audiencia empezamos a creer, que es por esto, porque quieren llegar o porque quieren castigar a esta mujer. Llega la matriarca y le dice, es que tú un día hubo un llanto dentro de la montaña, nosotras entramos y vimos a un bebé debajo de esta puerta que la rechaza porque no tiene algo que ella oye, que es la autentificación alfa, no, la autentificación omega, o es la alfa, no me acuerdo qué símbolo es, según yo era the alfa, según yo es alfa, y no puede entrar. Y aquí generamos algo interesante. Aquí nos enteramos de el primer misterio que teníamos por qué su madre la abandonó. Es,
Ok, ¿por qué su madre la dejó fuera de estas puertas? ¿Por qué no puede entrar? ¿Por qué hay personas detrás de esta puerta? ¿O qué está pasando? ¿Por qué le están atacando a ella por su relación con su madre? Por esta figura. Y todo este foreshadowing va a tener payoffs maravillosos. Pero todo esto es el setup que nos está presentando de las máquinas, que también nos cuentan que cada año las máquinas se están volviendo más peligrosas, más agresivas hacia los humanos. Y pues hay máquinas contra las que no podemos pelear, porque pues tenemos flechas y arcos, y ellos a fin de cuentas tienen metralletas. Así que, ¿qué onda? También descubrimos justamente después cuando a Aloy le dan el permiso de convertir, bueno, no solo la hacen una Nora, sino la hacen la buscadora de los Nora, de Seeker, que es la que le permite salir de las tierras sagradas, excusa para que tú puedas viajar a donde sea en el mapa, y buscar las respuestas, buscar quién los atacó y por qué. No les voy a contar toda la historia porque hay muchas subtramas que empiezan a haber payoffs y todo lo que quieran. Lo sigue un miembro de la tribu, Varl, se encuentra de nuevo con Eren y nos enteramos de que secuestraron a la hermana de Eren, que era la de los Oseram, que son la tribu con más constructora. Y también tiene todo eso que ver con la sombra Karja. Esa es una historia que vamos a ir contando conforme sea pertinente, pero no es el ejemplo que quiero contar de excelente foreshadowing y excelente misterio. Ahorita, una vez que termina, porque este es el primer acto, una vez que sales de la tierra, ya es el fun and games del juego y es todo lo que sigue. En ese primer acto, el primer misterio o el primer conflicto que nos enseñan es por qué está exiliado Rost y por qué a esta Aloy le dicen sin madre. Nos lo contestan en el mismo primer acto. No es que no tenga madre, es que su madre no está presente. Puede estar detrás de esta puerta misteriosa dentro de la montaña, o creen que nació de la montaña. Este, fue atacada la tribu por ella, porque ella existe. Así que este misterio inicial de quién es la mamá de Aloy, que va a seguir presente a lo largo de la historia, se ha cambiado en por qué la están atacando, quién la está atacando, qué está haciendo que las máquinas se vuelvan agresivas y el más importante, qué pasó con el mundo, qué pasó de que haya tribus, haya cuestiones más prehistóricas, pero hay máquinas, qué fue esto que hizo que todo el mundo se tuviera miedo y se escondiera bajo la tierra. Todas esas preguntas ya están planteadas, ya están los conflictos grandes y los conflictos menores. A lo largo de la historia, Aloy se da cuenta que la sombra Karja está siendo, bueno, tiene focuses gracias a este personaje de una tribu del norte frío, cuyo nombre, los Banuk, creo. Y este personaje se llama Silence. Silence, interpretado por Lance Reddick, que en paz descanse, también es muy inteligente, también sabe utilizar el focus, también sabe del pasado que esta propia Aloy está descubriendo, y sabe mucho más que ella. Y él empieza a hablar de algo llamado Hades, empieza a hablar de algo llamado Apolo, Eleuthia, empieza a hablar de muchas cosas que cuando tiene contacto con esta Aloy la confunde. Y él le deja esta carnada de que ella empieza a morder, y él empieza a guiar, a guiar, a guiar. Y empezamos a descubrir cada vez más del backstory. Resulta que la sombra Karja quiere destronar al emperador actual y continuar con las guerras de sangre. El villano principal, Helix, responde a un dios que es llamado Hades, y que nos damos cuenta que este Hades está en colusión con Silence. Y Silence lo único que quiere es saber qué pasó, es obtener más y más y más y más y más conocimiento, ser más inteligente para poder hacerlo que sean sus planes, que nunca realmente te los terminan de explicar muy bien. En algún momento en una de estas descubrimientos nos damos cuenta que Hades no es un dios, es una inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial que es la que está generando la degeneración en las máquinas, o está apoyando a la degeneración de las máquinas, y está despertando algo llamado The Corruptors, los que corrompen, que son máquinas del pasado que pueden alimentarse de la biosfera, alimentarse de cualquier materia viva y reproducirse, o pueden contaminar las máquinas que ya existen.
está Aloy y empieza a investigar más sobre Hades, y es cuando nos resolvemos el gran misterio de qué pasó. Y esto tiene que ver con un personaje llamado Ted Farrow. Ahora bien, estos son spoilers pues, de un juego de 2017, no es un juego de ya 7 años. Así que vamos a contarle un poquito en el backstory, porque este backstory también responde mucho de quién es Aloy y nos responde el gran misterio que nos estaba llevando hacia ese punto. En la Tierra, en la sociedad, de repente empezaron a haber grandes avances tecnológicos, grandes avances científicos. Hubo una crisis ambiental muy cabrona, cough cough, wink wink, guiño guiño. Y este industrial, este genio industrial llamado Ted Farrow, empezó con su tecnología, empezó a ayudar a minorar los cambios climáticos, los golpes, los cambios climáticos, y eso lo llevó a convertirse en el primer trillonario de la historia, en la persona más rica del mundo, y él empezó a meterse en contratos militares. En uno de esos contratos militares, él desarrolló como él es fanático de la mitología egipcia, Pharaoh, Faraón, como tenemos Silence, silencio porque no dice nada, como Aloy, que es una aleación, que es una mezcla de varios metales, Rust, que es el viejito, que es el óxido. Conozco escritores que utilizan el subtexto y todos son cobardes. Ted Farrow creó la industria o la línea Chariot, la línea carruaje, que son máquinas que se alimentaban de la biosfera para reproducirse y básicamente hacer un ejército imparable que no que no iba a poder sacrificar vidas humanas, simplemente iban a sacrificar máquinas. Algo sucedió mal con estas máquinas. Estas máquinas vienen con la línea, con los grandes, que son los Horus, que son que son estas máquinas enormes que funcionan como tanques, como fortalezas y como reproductores de las máquinas. También viene la línea los escarabajos y todo eso, que son los únicos enemigos que realmente te logras enfrentar de, de esta línea de carruaje, de la plaga. Pero resulta que fue codificada de tal manera que se adaptaba, eran inhackeables, las cosas lo atacabas de una vez y aprendían y reproducían y ya no se podían atacar de la misma manera. Y durante este desmadre, una de las que estuvo en contra de este movimiento era una mujer llamada Elizabeth Sobek. Sobek, la protectora del reino de los muertos o el guardián del reino de los muertos y de los cocodrilos de la mitología egipcia. Ella estuvo muy en contra de Ted Farrow, ella dijo esto no está bien, ella era muy ambientalista, era ella más introducir a la tecnología para ayudar lo que ya tenemos, para mejorar lo que ya tenemos. Y dicho y hecho, algo le sucede a la inteligencia artificial de Ted Farrow y estas máquinas se vuelven una plaga. Empiezan a consumir la biosfera, empiezan a consumirlo todo y no importa qué le echemos nosotros como ejército, son imparables. Bombas atómicas no sirve. Soldados se los enviamos, simplemente empiezan a avanzar y avanzar y avanzar y a comerse y consumirse al mundo. Ted Farrow y Elizabeth Sobek, porque Ted Farrow claramente no quiere admitir su culpa sobre esto, él le echa todo el dinero al plan de Elizabeth Sobek de, ok, ¿cómo detenemos esto? Y se inicia el proyecto Zero Dawn, el proyecto Amanecer Cero, que era crear esta tecnología, o sea, la plaga Farrow va a ganar. Lo primero que entra es, nos va a ganar, no lo vamos a poder detener, nosotros nos vamos a morir. Lo que vamos a hacer es plantear sistemas y computadoras y robots y estas cosas que cuando nosotros muramos empiezan a hacer la Tierra de nuevo viable, de nuevo habitable, para que la genética que nosotros salvemos, que nosotros empezamos a guardar, pueda volver a salir y pueda haber vida de nuevo en el planeta. Este sistema fue liderado por esta inteligencia artificial mayor llamada Gaia y tenía sus diferentes subfunciones. Por ejemplo, Poseidón era la subfunción que se iba a trabajar en el océano, Artemisa era la que iba a trabajar con los animales con los animales, Demeter era la fauna, Apolo era la cultura,
Eleuthia era la que iba a proteger el genoma humano e iba básicamente a generar un chingo de bebés in vitro para más de 200,000. Porque, dato curioso, haciendo números, nuestra especie no va a poder llegar a la extinción mientras tengamos arriba de 200,000 entes vivos. Una vez que ya bajamos, estamos en crisis, entre más bajo, más acercamos a la extinción. Y eso es un dato científico, eso es un dato verdadero que pueden checar. Así que Eleuthia iba a proteger esto. Pero el problema... y Hades, la subfunción de Hades... Perdón, se me estaba olvidando la de... El aire, se me olvidó la del aire, se me olvidó... Se me olvidaron muchas subfunciones, no me acuerdo de todas. Pero Hades era la subfunción más importante, de las más importantes. ¿Por qué? Porque era lógico entre que empezaron a contratar a las gentes más brillantes del mundo para empezar a generar estas inteligencias artificiales. Y otra subfunción importante es Hefesto. Hefesto es la que es posiblemente la subfunción todavía más importante que la de Hades, porque es la que iba a generar las máquinas que las otras subfunciones necesitaban. Era la que iba a generar que están los calderos que generaban las máquinas, que pues si Demeter necesitaba esto, Hefesto lo hacía. Hefesto era el que iba a estar martillando hasta que lo creara todo. Entonces, en importancia tenemos a Gaia, que es la que lo domina todo, a Hefesto, que es el que construye lo que todo el mundo necesita, Hades, cuya función era las cosas no iban a salir bien. Era ilógico, como le presentan los otros genios durante el proyecto Zero Dawn, que salga la primera. Entonces vamos a necesitar una función que lleve todo de nuevo a un blank state, a un estado en el que se pueda volver a iniciar. Esa era la función de Hades. La función de Hades es que cuando las cosas ya no funcionaban, iba a tomar control de las máquinas de Festo, iba a destruir todo e iba a dejar que las otras subfunciones volvieran a iniciar de cero ya con las lecciones aprendidas. También había un problema. La plaga de Pharaoh, estas máquinas, eran imparables y no sabían si les iba a dar tiempo de poder detenerlas. Porque Zero Dawn, ese era su verdadero trabajo, prepararse para el fin del mundo y de que hay un mundo después del fin. Públicamente, el trabajo de Zero Dawn era romper los sistemas anti-hackeables de la plaga de Pharaoh. Era una de las funciones principales, creo que era o no me acuerdo cuál era. Y lo logran hacer, logran romperlo. El problema es que cuando lo logran romper es cuando se cimenta de que no van a poder detenerlo. Ya la máquina ha crecido tanto, ya la biosfera pasó a un punto tal, peor que el calentamiento global, porque hay que quedar en claro, el calentamiento global solo va a ser la vida más difícil para los que estamos acostumbrados a la biosfera actual. El calentamiento global no le está quitando o no está cambiando nada que la Tierra no esté acostumbrada a. De hecho, la Tierra ha estado acostumbrada a situaciones y a circunstancias mucho más extremas de lo que nosotros podemos llegar con el calentamiento global antropocénico. Eso no significa que hay que ponernos celulares, no. Esa cosa nos va a hacer la vida imposible, somos la sexta gran extinción, es horrible, hay que tenerlo en mente. Lo que hace la plaga de Pharaoh, lo que estaba haciendo esto, es dejarnos sin biosfera. Es dejar sin animales, sin aire, sin agua potable. El aire era irrespirable, la tierra no podía ser cultivada. Eso es lo que estaba haciendo la tierra de Pharaoh. Por eso es mucho más peligroso que el calentamiento global. Y lo estaba haciendo a una velocidad que no permitía que la tierra se adaptara, que los animales se adaptaran. Entonces, ahí es cuando se toma la decisión de que pues va a ser una guerra en donde todos van a estar partícipes para ganarle tiempo al proyecto Zero Dawn y que el proyecto Zero Dawn funcione. En términos de fútbol americano, whiplash, lo sé, pero hay algo llamado un Hail Mary, que vas a hacer un pase larguísimo, no sabes si va a pegar, pero lo vas a intentar, y usualmente haces un Hail Mary cuando estás en una situación desesperada, y si no funciona, ni modo. Pero si funciona, usualmente le puedes dar hasta la vuelta al partido y ganar. El proyecto Zero Dawn es dentro del juego, o dentro del lore del juego, llamado el Hail Mary más grande en la historia de la humanidad.
el general que estaba encargado de mentirle al pueblo y decir, no, nosotros podemos ganar, el Zero Dawn es para detener la plaga de Pharaoh, en un momento les pide que en Apolo pongan lo que él hizo, que no escondan lo que él hizo, que porque lo que él hizo es, él es el culpable de la mentira que más personas mató en la historia de la humanidad. Él le mintió a la humanidad y mató a la humanidad, y él quiere que la humanidad se acuerde de eso, que no se olvide de lo que pasó, lo cual es un foreshadowing muy interesante a lo que va a ser Ted. Este, se crean estos búnkers, los humanos que logran ser aceptados, pues saben que ahí van a pasar sus últimos años, toman medicamentos y cosas así que básicamente los dejan, si no estériles, sí muy difícil que se reproduzcan ellos más, o sea que el grupo de control que se va a liberar se salga de control. En este momento, Elizabeth Sobek se sacrifica por sus amigos porque hay un error en la puerta en el búnker central de donde están los líderes de Zero Dawn. Sin contar a Ted, Ted decidió irse a California a su búnker privado llamado Tebes. Que nunca se diga que el güey no era lo suficientemente engreído para no decirse un faraón. Y, y al sacrificarse, ella cierra la puerta y se queda fuera a la merced de esta plaga y nadie es que sabe qué pasó con Elizabeth Sobek. Elizabeth Sobek es la mujer que es igual a a Aloy. Pero no tiene sentido si según la tabla esto sucedió hace 500 años. Aloy sigue investigando y llega un momento en donde se le resuelve lo que sucedió después de esto. Después de que esta Elizabeth se sacrificara, Ted se volvió loco y él había metido una autorización más grande que la alfa, la omega, de, de que solo responde a él. Y él mató a todos los humanos en los búnkeres. Él mandó de córtenles el aire y borran Apolo. Yo no quiero ser recordado como el monstruo que acabó con el mundo. Extrañamente, al hacer eso, él condenó a que la historia se repitiera en muchas maneras. Pero una vez que hizo esto, y él, pues, desapareció de la historia, sabemos qué le pasó en la secuela, pero eso no es importante, una señal llega del espacio. Una señal que afecta a Gaia, rompe a Gaia y hace que las subfunciones de Gaia cobren vida propia, cobren sentience, se vuelvan inteligencias artificiales independientes. Apolo, Eleuthia, todas ellas, pues como son más benévolas en la naturaleza. Ether era la del aire, a huevo que me iba a acordar. Pues simplemente siguen su función. Liberan a los humanos, hay animales, hay plantas, las máquinas están terraformando constantemente para hacer cada vez más habitable el planeta. Pero hay dos pues, que están raras, o sea, que cambian. Hefesto empieza a evolucionar. Hefesto no le gusta que los humanos rompan sus máquinas, así que las empieza a fortalecer, las empieza a hacer más agresivas, empieza a hacerlas de que los humanos son nuestros enemigos. Y Hefesto cada vez empieza a volver más una inteligencia artificial propia, igual de poderosa que Gaia, pero eso no lo vamos a hablar, lo vamos a hablar en la secuela. Cuando hablemos de la secuela, si es que hablamos de la secuela. Hades empieza a seguir su función. Hades está programada para que él vea toda vida orgánica como algo mal. Si él está activo, es que significa... Y estoy utilizando gentilicio, o sea, géneros, porque pues dioses griegos, me es más fácil hablar así. Hades, pues ve vida. Dice, esto está mal. Tengo que eliminarlo todo, porque esa es mi función. Y empieza a manipular a Silence, empieza a manipular a la sombra Karja para que Hades logre tomar control de máquinas de plaga Pharaoh. Horus, Scarab, Anubis, todo eso para continuar lo que hizo la plaga y destrozarlo todo. Creo que nos podemos dar cuenta porque eso es algo malo. Y la revelación más importante, que es algo que nos vienen vaticinando desde un inicio de quién es la mamá de Aloy, es que Elizabeth Sobek no es la mamá de Aloy. Aloy es un clon de Elizabeth Sobek. Es lo último que hizo Gaia antes de morir, antes de
desprenderse en sus subfunciones y que sus funciones fueran liberadas, fue agarrar al clon de su madre, básicamente a su madre, Elizabeth Sobek, y hacerle un clon. ¿Por qué? Porque en su lógica, si Elizabeth Sobek logró salvar al mundo una vez contra este enemigo, es posible y es lógico que lo pueda hacer desde el otro. Necesitamos a alguien con esa perseverancia, con ese temple y con esa curiosidad. Lo más importante que tenía Elizabeth Sobek, aparte de su empatía y de su autismo, era que era una persona sumamente curiosa, sumamente inteligente. Así que la clona y la hace parte del mundo, la deja en la montaña sagrada de los Nora y ahí tenemos a Aloy. A partir de esto, o sea, una vez que sucede esta gran revelación, porque la gran revelación de Horizon Zero Dawn, que la puedes venir a futuro una vez que te das cuenta de quién es Elizabeth Sobek, es Aloy es una clon. Cambia la historia, pero el foreshadowing es bueno porque siempre te deja con esta duda de, oye, ¿quién eres tú? Oye, ¿por qué Aloy puede entrar a ruinas que nadie más puede? ¿Por qué tiene esta autorización alfa o debería tener esta autorización alfa? Siempre te lo andan recordando y aunque en el mundo aunque la respuesta es porque si no lo tuviera, pues no habría juego. O sea, no podrías explorar de las cosas más interesantes del juego. También lo hacen parte de la historia. Silence es obviamente traicionado por este Hades, fue traicionado desde antes, y Silence, que es el que sabe toda la historia, intenta utilizar a Aloy para vengarse de esta inteligencia artificial. Así que es un aliado y él manipula a Aloy maravillosamente le dice justo lo que le tiene que decir para que ella haga lo que él quiere hacer. No son amigos, son rivales, pero extrañamente la única persona que Silence respeta porque es igual de curiosa, porque aprende, porque los sistemas dogmáticos y los sistemas de creencia del mundo prehispánico, de este mundo nuevo, no los cree, es Aloy. Él respeta mucho a Aloy, pero no la quiere, y Aloy resiente mucho a Silence, y si es posible y si lo ve, le va a poner una flecha en el cuello. En esta gran aventura todo sigue. Aloy logra encontrar el pase alfa, que es donde se encuentra, donde sabe todo esto. Y luego la gran pregunta es, ¿cómo descubren a Hades? Se hace una trampa. Aloy logra entrar a la sombra Karja, destroza ella sola el ejército que Hades tenía planeado de usar con los humanos para él nada más acercarse con las máquinas de la plaga de la línea carruaje, y obliga a Hades, porque por casos de la historia, Hades no es algo tan poderoso como Hefesto o como Gaia, de que lo pueden hacer inalámbricamente. Él necesita su presencia, necesita estar cerca de unas máquinas de la línea carruaje para poder tomar control sobre ellas o una conexión directa. Así que lo jalan hacia la ciudad de Meridian, donde Aloy logra detener a una de las máquinas, logra encontrar a Hades y logra, con algo que le dio Silence, logra matarla, aunque en la verdad libera a Hades y hace que Silence lo termine atrapando, poniendo los pasos para la secuela. Porque algo que Silence se pregunta y que esta Aloy por presión nunca se preguntó es quién envió la señal que te hizo a ti volverte loco. Y tenemos todo el tiempo en el que yo te voy a andar torturando para que me des la información. Y ahí termina Horizon Zero Dawn. Excelente ejemplo de foreshadowing, excelente ejemplo de cómo te van vaticinando las cosas porque te las van presentando. Es decir, mencionan el proyecto Zero Dawn varias veces, los personajes que tienen, y tú no sabes qué es eso. Mencionan a Ted Farrow, mencionan el día en que la Tierra se acabó, mencionan a Elizabeth Sobek, mencionan y te los van explicando más adelante. Es algo como a mí me gusta manejar el vaticinio. Todos los que han leído mi historia lo pueden hacer, de que yo te empiezo a atinar nombre tras nombre, tras nombres, eventos, situaciones, y eventualmente te los explico y te los muestro. Eso es un vaticinio. Eso es una manera básica, sencilla y muy buena de poner un foreshadowing y de poner un vaticinio. Forbidden West no lo hace tan bien. Forbidden West es la secuela de Zero Dawn. Agarras 6 meses después del fin del primer juego y ahorita vamos a ver qué es lo que hace bien y qué es lo que no hace bien. El consenso general de Forbidden West es que es una buena historia,
pero no está a la altura de Zero Dawn. Sirve como buen hijo de en medio en una familia de historias. Sirve para contestar pocas preguntas, las preguntas mínimas, pero plantear más, plantear lo que sigue. No es una historia que se pueda self-contain. Zero Dawn, sí. La historia sucede 6 meses después. Aloy está buscando un backup de Gaia. En este momento ya se enfrentó por el DLC contra Hefesto. Y Hefesto le agarró tirria a Aloy porque no la puede detener. Y es la que no está permitiendo que él modifique más las máquinas. Aloy se va al oeste porque es donde encontró esta señal de que puede haber un backup o una copia de Gaia entera. Es decir, todo el sistema Hades, todo el sistema con un buen Hades, con un buen Hefesto, con Ether, con Eleutia, con todas ellas. Puede detener lo que está sucediendo. En el transcurso nos damos cuenta que hay unas plantas rojas que asfixian a los animales, asfixian la vida, y es algo de Demeter, es algo que Demeter está saliendo de ese de control. Así que Aloy está buscando una copia de Gaia para poder mantener las cosas en paz y que ella pueda cumplir su propósito. Para esto, Aloy descubrió el cadáver de Elizabeth Sobek. Le dijo que la iba a hacer sentirse orgullosa. Ella se llevó a la espalda una carga pues que igual no le competía llevársela sola. Y antes que nada, ¿por qué digo que es un mal ejemplo de caracterización? Porque el desarrollo de personaje de Aloy en Zero Dawn es aprender a confiar en los otros. Aprender que ella no puede hacer las cosas sola. Que necesita confiar en el rey de Meridian, que necesita confiar en Erend, en Varl, en la cazadora, en todos ellos. Forbidden West inicia de que ella se fue de la fiesta y no les contó a nadie porque ella lo tiene que hacer sola. El desarrollo de personajes se echó para atrás. Y esa es una terrible caracterización en una secuela. Es, si no van a querer eso, cambien de personaje principal, cambien de enfoque, porque es horrible ver un desarrollo y que después se lo echan para atrás. Es insultante y muy feo. Anyway, Bart la alcanza, le dice, oye, ¿por qué no confías en nosotros? O sea, ¿qué te pasa? Nos dejaste a todos abandonados. Porque obviamente una vez que ya salvó a todo el mundo, ya las Nora que no la querían, la quieren, y a ella le da asco y se quiere Hay algo muy bonito que dice Aloy en el primer juego, que no es Aloy de las Nora, es Aloy a pesar de las Nora. Es un gran título que ella se pone, me gusta mucho. Ella deja todo eso. Varl se le une, Varl le da un focus a Varl le empieza a ver cómo ella ve el mundo, empieza a generar esta empatía. Lo mismo con Erend, lo mismo con otros personajes que se van encontrando a lo largo de la historia. Y aquí hay una misión, había algo que estaban mencionando ocasionalmente en el trasfondo de Zero Dawn y va a cobrar mucha fuerza en Forbidden West, que es algo llamado Far Zenith o Zenith lejano, que durante la crisis de Pharaoh, estos billonarios, básicamente las personas más amorales que te puedas imaginar y más ricas, agarraron una nave y se fueron al espacio, al sistema Sirius, para colonizar otro planeta. Los rumores dicen que la nave explotó en la atmósfera y nadie sabe la verdad. Tú lo empiezan a mencionar. Creo que ya saben quién puede ser los malos del segundo juego. Durante todo esto se vuelve a encontrar con Silence, hay mucho tirria. Silence tortura a Hades y resulta que lo que tienen que encontrar es algo relacionado con Far Zenith. Una vez que encuentra esta Aloy las coordenadas del backup de Gaia, ella por fin mata a Hades, lo elimina esta inteligencia artificial y se encuentra con dos cosas. A, si agarra el backup, más bien con tres cosas. A, agarra el backup. B, se encuentra con estos humanos que utilizan trajes muy avanzados y una tecnología jamás vista antes, los Far Zenith, es decir, los que sobrevivieron o los herederos del Far Zenith original. Y se encuentra a otra clon, Beta, que es la ve y las dos se ven y ella apenas logra escapar de su vida, con su vida de estos Far Zenith. Se escapa, empieza a reclutar y en esta zona más salvaje, Aloy también empieza a involucrarse, porque hace Aloy, con los rebeldes de esto que también han sido manipulados por Silence, porque claro, con los Tenak se llama con esta nueva tribu,
agarra nuevos aliados, como un Grand Marshal que pierde un brazo en una guerra, con una de las que cultivan, esta So. Empieza a agarrar más aliados, empieza a generar una base, les empieza a dar información una vez que se la demandan, que lo obligan, y ella empieza pues a tener un equipo. Por eso digo que es mala caracterización, porque hubiera sido más sensato que esta Aloy los fuera reclutando, que los hubiera estado buscando, porque ya aprendió del juego pasado, pero me. Y este backup de Gaia funciona, pero se da cuenta que necesita las subfunciones. Es solo Gaia, no es Apolo, no es Eleuthia, no es nada. En una plática con esta Gaia empiezan a descubrir, pues, 3 de las 6 funciones principales, que son Éter, Poseidón y creo que Eleuthia, la de las comunicaciones, que es la que descubren en el escena, que ya la tienen, y otra más. Esta Gaia le dice que para poder aceptar a Hefesto, que es el que necesitan aceptar y con el que se necesita asimilar para detener las máquinas y que el degrado, básicamente alegoría del calentamiento global, lo puedan detener, necesita ella tener más memoria que él. Y por eso no están las subfunciones que están en la Tierra. También nos descubrimos que el Far Zenith tiene una copia de Gaia y una copia de Apolo, que es muy importante, y que lo andan buscando también. Aquí el foreshadowing viene de por qué el Far Zenith regresó, por qué están buscando a Gaia, por qué tienen otra clon de Elizabeth Sobek, por qué tienen a Beta. Estos son los grandes misterios que se empiezan a presentar, mientras Aloy también está peleando con tengo que salvar a mi planeta, o sea, ¿qué onda? En fin, ella empieza a agarrar Poseidón, todo eso, rescata a Beta. Beta es lo opuesto a Aloy. Aloy tiene confianza en sí misma, es extrovertida. Beta es insegura, es introvertida. Y nos enteramos que no, los Far Zenith que vinieron no son descendientes, son los originales. Con tanta tecnología y tanto dinero se volvieron básicamente inmortales. Y que están huyendo de algo, que algo destruyó su colonia en Sirius y que por eso vinieron a la Tierra, para escapar de eso, para básicamente prepararse contra esto. Es un foreshadowing, es un vaticinio de que no todo es lo que aparenta, de que qué onda con el pinche viejo mundo. Y durante esta aventura, por fin descubrimos qué le pasó a Ted. Entramos a Tebes. Ted se volvió loco, mató a todo su harem con el que había entrado y a todos los científicos. Se ha vuelto paranoico y ahora estaba buscando la manera de ser inmortal. Lo logró conseguir, pero esto le empezó a generar tumores. El último científico, una vez que Ted mató a su hija, le miente y le dice que la radiación es posiblemente como la radiación como en una quimioterapia intensa. Lo que él tenía que hacer para poder sanarse era acercarse al reactor de Tebes, de su albergue, y sobrevivir. Resulta que Ted Farrow estaba vivo todos estos años, pero ya sin mente y era más masa cancerígena que persona. Se logra morir. Yay, se muere Ted. Y al final, o sea, spoilers, lo que hicieron los Far Zenith, abusaron mentalmente de Beta, no la trataron como persona, y eso los llevó a que Beta los traicionara y se uniera con Aloy. Estos Far Zenith lo que hicieron fueron crearon su propia inteligencia artificial con una copia de su cerebro. Esta copia de su cerebro también fue aislada, fue torturada porque no salió perfecta como ellos querían, y se convirtió en algo llamado Némesis. Tenemos a las mentes más brillantes de la Tierra, con excepción de Ted Farrow y de Elizabeth Sobek, con el narcisismo y la sociopatía de los Far Zenith y con un deseo de venganza de la humanidad muy cabrona. Resulta que Némesis, esa inteligencia artificial, fue la que mandó la señal para que Gaia se destrozara y las subdivisiones o las subdivisions cobraran inteligencia. Y quiere destruir la Tierra. Los Far Zenith no vienen a colonizar la Tierra. Vienen por Gaia y se van para terraformar otro mundo. Que están escapando de Némesis y Némesis quiere destruir todo lo relacionado con los Far Zenith, incluyendo la Tierra. Long story short, aunque logran atrapar a Hefesto, lo tienen que liberar para pelear contra las máquinas de los Far Zenith, infiltrarse, matan a todos, a los Far Zenith,
esa amenaza se termina y resulta que se tienen que preparar porque viene Némesis. Los miembros principales del grupo se van a su cada tribu para prepararlos, para educarlos, para enseñarles, extrañamente justo para lo que Ted Farrow intentó evitar. Aún así sucedió, aún así a él lo nombraron como el gran villano y la humanidad se está preparando contra Némesis. Silence se queda, se vuelve ya un aliado de esta Aloy. Aloy logra tener una buena relación con Beta, logran tratarse como hermanas, se agarran mucho cariño y ahí termina Forbidden West. Aunque en papel se oye que lo trataron todo bien, se pierde un poco la magia porque claramente esta es la segunda parte de 3 o más. Así que no hay tanto cariño que se le mete al vaticinio, sino es, ok, esto es para esto, para esto, para esto, para esto, para que al final, ahora sí viene lo importante, que es Némesis. Zero Dawn es un gran ejemplo de todo lo que te estamos vaticinando se cumple y se cierra. Las preguntas que te podemos dejar abiertas es por si hay una secuela, es por si hay DLC. Aquí es como ya saben que va a haber una secuela, hay preguntas que no te tienen que contestar, como cómo crearon Némesis, cómo se liberó Némesis, cómo llegó la señal de Némesis acá, qué onda con Hefesto, Hefesto va a seguir creciendo o va a trabajar ya con Gaia. Gaia hizo algo cuando Hefesto y ella estaban mezclados, o sea, ya no te solucionan estas preguntas porque se pueden dar el lujo de solucionarte en otra historia. Y lo que quiero dejarles muy en mente es, si van a poner vaticinios en una historia, respóndanlos. Respóndanlos y si la respuesta deja más preguntas, eso está bien. Pero tienen que responder el vaticinio original. Lo tienen que hacer. ¿Quién es la mamá de esta Aloy, Gaia y Elizabeth Sobek? Que ella es una clon de esto. ¿Qué le pasó al mundo? Elon Musk con poder militar es lo que le pasó. Toda la respuesta, todo te lo contesta en Zero Dawn y por eso es un gran ejemplo de utilizar un gran misterio, un gran conflicto hecho de conflictos menores y obviamente el vaticinio. Te lo vaticinan todo está ahí desde un inicio si pones atención, pero como no tienes el contexto, ahí funciona. Y ahorita que lo mencionamos es lo importante. Un buen foreshadowing es el plot twist. Te estoy gritando la revelación, te estoy gritando las cosas, pero no te estoy dando contexto. Una vez que yo te doy contexto, ahí es cuando tú lo hilas y ya se vuelve el giro de tuerca, ya se vuelve la explicación, ya se vuelve la sorpresa. Segunda moraleja, si quieren escribir un buen vaticinio, respóndanlo, entiendan qué contexto es el que van a querer quitar y cómo lo van a ir. Y recuerden que es dando cucharaditas, no es virtiendo todo para que no aturdan a la audiencia, es poquito a poquito, paso a pasito, despacio a despacito, hasta que las cosas embonen y lo expliquen. Y todavía más importante, una vez que suceda esta revelación, este giro de tuerca, que el foreshadowing tenga un pago, no lo terminen, continúen un poquito más para ver cómo sucede lo después. O más bien, si se revela esto, vean las consecuencias de qué pasa cuando cambian las cosas. Cuando este cambio sucede, pongan los cambios, pongan las consecuencias. Si las consecuencias son catastróficas y lo destrozan todo, pónganlo. Entraré un poco más en terror cósmico en ese aspecto, pero funciona. Tan funciona que es un subgénero de horror muy popular. Y ahí vamos a dejar el stream de hoy. Como siempre, yo soy Diego, soy escritor, esto fueron Crónicas de un Debray Anunciado. Tomen agüita y sean buena gente.